Buenas, mi nombre es Leandro Ardoy y la idea es conversar un poco acerca del control de constitucionalidad. Cuándo nace, en dónde, en qué contexto y fundamentalmente cómo el mismo ha sido recepcionado en nuestro país, en nuestro medio, es decir, en nuestro sistema jurídico. Si bien se habla de control de convencionalidad desde hace varios años, lo real es que lo que nosotros tenemos más presentes en general, tanto como operadores jurídicos como ciudadanos ciudadanos comunes, es que de lo que se suele hablar es en realidad de control de constitucionalidad. Y cuando hablamos de control de constitucionalidad, básicamente lo que estamos haciendo es hablar de la posibilidad de resolver conflictos entre normas. Es decir, dos normas atienden a determinado fenómeno, a determinado hecho, y una norma y las dos son contradictorias. Lo que sucede es que normalmente nosotros nos decantamos por la norma más importante, por la norma superior, es decir, por la que está plasmada en la Constitución Nacional. Entonces, esa antinomia la resolvemos diciendo, bueno, norma superior pesa más o vale más que la norma inferior. Esto que parece tan sencillo de explicar, muchas veces no lo es. ¿Por qué? Porque si bien el hecho puede ser claro, puede ser preciso, puede estar bien probado, las normas que resuelven o que atienden a esa cuestión en particular no son tan precisas o no son tan claras. Entonces, nosotros podemos pensar que, bueno, simplemente tenemos que aplicar la norma superior, pero la norma superior muchas veces no está redactada como venía diciendo, en forma tan clara. Por ejemplo, ¿qué se entiende por privacidad o qué se entiende por intimidad? Y además le podríamos agregar, como para complejizar la cuestión, es qué se entiende por orden público, por moral pública o por terceros. Y lo que estoy pensando es en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces, al momento de resolver determinada cuestión, lo que nosotros vamos a ver es que es difícil, es difícil armonizar estas ideas. Es decir, hasta qué punto nosotros vamos a proteger la privacidad, hasta qué punto vamos a tutelar la intimidad o vamos a dejar que el Estado intervenga. A esto se le agrega otra cuestión más. A esto se le agrega otra cuestión más, que es que cuando se declara inconstitucional una norma, lo que se está dejando de lado es una expresión de la soberanía popular. Es decir, se está dejando de lado una ley del Congreso de la Nación y el Congreso es, desde el punto de vista democrático, el más representativo de los órganos de gobierno. Es decir, que un juez, o tres, o un grupo de jueces, lo que está haciendo es dejar de lado esa esa expresión del gobierno popular o de la idea de autogobierno. Esto es lo que se denomina tensión o dificultad contramayoritaria. Lo que sí tiene de positivo esta idea del control de constitucionalidad, más allá de esto, de esta tensión, amén de la cuestión relativa a los problemas de la interpretación jurídica, es que fueron sembrando, fueron dejando las semillas y que después el control de convencionalidad va a aprovechar y ese es el porqué de esta introducción. Es decir, nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad que es difuso, lo que significa que todos los jueces lo pueden hacer y que además se aplica al caso concreto. Y no solamente eso, sino que desde el año 2001 al día de la fecha, la Corte Argentina ha receptado la idea que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma de oficio, lo cual significa que aun cuando ninguna de las partes solicite expresamente que se declare la inconstitucionalidad de la norma con la cual se pretende resolver determinada cuestión, el juez, si advierte este inconveniente, si advierte esta antinomia, tiene que resolver aplicando la norma superior, es decir, la norma constitucional. Además, también en los últimos años, es decir, de aproximadamente 15, 20 años al día de la fecha, la Corte viene reforzando la idea de trabajar con precedentes. ¿Qué significa esto? Que para resolver las cuestiones que tiene a su cargo, lo que debe hacer es tomar en consideración si antes no resolvió un caso análogo o un caso parecido de la misma manera. Es decir, que no tiene que resolver
de cero, si se quiere, todos y cada uno de los casos, sino pensar si antaño, si en fechas anteriores no hubo un caso similar y no lo resolvió de esa misma manera. Esto que brinda mayor seguridad jurídica en la cual nosotros podemos saber de antemano cómo se va a resolver determinado conflicto, pero también es una forma de realizar el derecho a la igualdad, en tanto que dos casos similares van a ser resueltos de la misma manera. Yendo un poco más en concreto a lo que es el control de convencionalidad, el control de convencionalidad en sí, tal cual como se lo conoce, no tiene una fecha precisa de nacimiento, sino que fue una construcción que con el tiempo fue realizando la Corte Interamericana. La partida de nacimiento informal, podría decirse, tiene como fecha el año 2006 y con específicamente un caso que se llama Almonacid Arellano contra Chile, en el cual la Corte Interamericana sostuvo que lo que debía realizar, lo que estaba realizando, mejor dicho, era una suerte de control de convencionalidad. Es decir, no habla de control de convencionalidad, sino simplemente habla de una suerte de control de convencionalidad. Lo cual significa que en sí lo que tiene que analizar es si determinada situación o determinado sistema jurídico o norma en concreto vulnera o violenta lo que se establece no solamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también en la interpretación que de la misma hacen los órganos que tienen a su cargo la aplicación, como son la Comisión Interamericana y el sistema y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí en el Monastir, Arellano dice que además los tratados internacionales deben interpretarse de buena fe y que hace hincapié en una cuestión contractual que es nosotros cuando adherimos a la Convención Americana, cuando reconocemos la competencia de la Corte Interamericana, lo que estamos haciendo es obligarnos en cierta medida, cediendo porciones de soberanía, pero lo estamos haciendo en forma libre. Es decir, nosotros nos estamos comprometiendo a reconocer y a aceptar y finalmente a ejecutar aquellos que nos va a decir un órgano transnacional. Esto no es gratuito, digamos, como acabo de decir, implica una cierta pérdida de soberanía, pero esta pérdida de soberanía, por decirlo de alguna manera, en realidad lo que hace es asegurar la realización de derechos para con los ciudadanos. Es decir, cuando el Estado se compromete en el plano transnacional, lo que está haciendo al mismo tiempo es reconocer que en determinadas situaciones no tiene capacidad suficiente como para limitarse a sí mismo. Es decir, nosotros tenemos un plexo de derechos, tenemos un plexo normativo, sobre todo en la primera parte de la Constitución Nacional, en todo lo que se conoce como la parte dogmática, donde está llena de derechos, llena de garantías para la ciudadanía. Y aún así, a lo largo de nuestra historia, nosotros hemos visto que sistemáticamente esos derechos no han sido respetados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Argentina? En determinado momento reconoció que esto no es suficiente, que alguien más tiene que controlar cómo el Estado se relaciona con sus ciudadanos. Y esto lo vuelve a expresar, no en forma tan explícita, pero es la idea que es subyacente de la Corte Interamericana y del Monastir de Orellano. Es decir, deben interpretarse de buena fe en el sentido que las partes que se comprometieron originariamente van a cumplir lo que allí se establece y las recomendaciones de la Comisión o las decisiones de la Corte en determinado sentido. Además, este avance claro, ¿no es cierto?, pero incipiente, en tanto hablaba de una suerte de control de convencionalidad, se consolida luego en la causa Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, en el cual la Corte ya no habla de una suerte de control de convencionalidad, sino que lisa y llanamente habla de control de convencionalidad. Entonces, no es una suerte, sino ya lo hace en forma mucho más explícita. Pero además lo que habla la Corte en ese caso en concreto, lo que sostiene, es que el control lo tienen que hacer de oficio. Es decir, que así como
hace un momento hablé en relación al control de constitucionalidad de oficio. Bueno, en este caso la Corte Interamericana lo que sostiene es que también debe realizarse un control de convencionalidad de oficio. Es decir, básicamente con la misma idea, y es que si ninguna de las partes lo plantean, en este caso la Corte Interamericana lo tiene que hacer por ella misma. Es decir, analizar si determinado Estado violó o no derechos humanos y si no hay una declaración, un pedido, una pretensión de declaraciones de inconvencionalidad en concreto, la Corte está obligada a hacerlo. Un nuevo avance se produce cuando en Radilla Pacheco contra México, la Corte Interamericana sostiene que toda la normativa debe realizarse mediante un mecanismo que se denomina interpretación conforme. Es decir, que todas las normas inferiores, todas las normas incluso constitucionales de determinado ordenamiento jurídico de cualquier país, debe